Latina y presidente de la Unión Latina de Economía Política de la Comunicación. Tus 12 minutos, Francisco. Muy amable, muchas gracias. Antes que nada, felicitaciones al Colegio de Periodistas por su aniversario y hacer un público reconocimiento a Javiera, a toda la Junta Directiva, porque creo que están haciendo una excelente labor y abordando cuestiones sustantivas, que es la que nos convoca para cambiar la estructura y realidad del campo mediático, y creo que eso es un logro que hay que reconocer públicamente. Yo voy a retomar el caso ecuatoriano con algunos apuntes que creo que pueden ser útiles para el debate que tiene lugar en Chile, porque en algún sentido en Ecuador este proceso de regulación está vinculado a un proceso constituyente. Ya en la Constitución de Montecristi hay un emplazamiento a la regulación y a sentar las bases de un nuevo sistema mediático. Un nuevo sistema mediático que emerge en su estructura, en la organización, a partir de un colapso o crisis del propio sistema que había prevalecido hasta entonces y que, en los antecedentes que pueden observar, se caracterizaría por la ausencia de transparencia en las licitaciones, en la asignación, con un oligopolio potente, muy vinculado a familias y al capital financiero, y con un predominio, yo diría, absoluto de los medios privados. Es uno de los países que no tenía, por ejemplo, televisión pública en la región, ninguna permanencia del sector público significativo, y fue este proceso constituyente el que hizo necesario reconstruir para también atender muchos de los derechos vulnerados en los medios de comunicación, habitualmente vulnerados. Y este ya es un primer debate que quisiera lanzar, porque a pesar del corto periodo de tiempo, apenas estos días se cumple el tercer aniversario de la Ley Orgánica de Comunicación, se siguen vulnerando los derechos de ciudadanos en la cobertura y tratamiento de los medios de información, con lo cual tendríamos que plantear algunas consideraciones sobre la dimensión de la política pública, al menos en algunos aspectos. Más allá de la discusión, que ha sido muy reciente, para reconocer constitucionalmente el derecho a la comunicación y lo que implica en cuanto a regulación de los principios democráticos como un servicio público esencial, y más allá, como digo, de ese debate, hay grupos históricamente excluidos que todavía, pese a la ley, siguen viendo vulnerados sus derechos. Y tres temas que están sobre la mesa y que hay que plantear. Yo creo que en parte en su introducción Silvio lo señalaba, el tema de la diversidad. Bueno, las políticas públicas, por lo menos en el planteamiento que les traigo aquí, no se pueden resolver solo con un marco normativo, con la ley. Es necesario también acciones y políticas institucionales, o un concepto de politicidad de la comunicación que ampliaría la necesidad de participación, de debate, de trabajo, de desarrollo, más allá del proceso regulatorio, que sin duda es una conquista histórica, en este caso para Ecuador, reconocer una estructura equilibrada de 3/3, asumir una institucionalidad para supervisar la acción mediática con garantías democráticas desde el punto de vista de la ciudadanía, y también la posibilidad, por primera vez, de plantear políticas de contenidos, por ejemplo, con la norma de 1+1, es decir, la programación de música y de talento ecuatoriano en la programación radiofónica, que hasta ahora estaba ausente del debate, pese a las reivindicaciones de los profesionales del sector. Yo señalaría tres elementos que creo que son importantes en estos procesos de regulación. La primera y fundamental en esa idea de politicidad es abrir una agenda ciudadana, que creo que es el proceso que están viviendo en Chile. Plantear el derecho a la comunicación como una cuestión de derechos humanos, señalaba Damián, yo coincido plenamente, 100% en ese criterio. Debatir esta cuestión como un derecho fundamental. Soy de la idea, y lo he reivindicado hace poco tiempo con el caso Julian Assange en CIESPAL, que el primer derecho es el derecho a luchar por los derechos. Y no es posible luchar por los derechos sin el derecho a la comunicación. No es posible. No es posible. Más aún en un modelo de gobernanza ordoliberal. Imposible plantear esos debates. Esa dimensión de apertura de espacio público, de democracia deliberativa y de participación ciudadana, el derecho a la comunicación, creo que ha sido una conquista en los procesos a nivel regional. Al menos lo ha sido de manera notoria en el caso argentino, en Venezuela, en el caso uruguayo y también en el caso de Ecuador. Muy importante, porque no estaba en la agenda. Y en este caso fue a la inversa de otros procesos como el argentino-uruguayo, partido del gobierno, no de la ciudadanía. Luego esto nos plantea un debate a posteriori a tomar en cuenta. Segundo,
Yo soy muy crítico desde una lectura de la economía política con las lecturas neoinstitucionalistas en política, pero he de reconocer que uno de los baluartes de estos procesos regulatorios es construir institucionalidad democrática, instituciones reguladoras, instituciones que supervisan y que garantizan los derechos a la comunicación. Y señalaré al final de mi intervención, creo que uno de los problemas que tenemos por delante es cómo construir institucionalidad democrática, lo apuntaba Silvio, más allá de los gobiernos de turno, más allá de los procesos electorales. Bueno, estos son elementos que en el caso de Ecuador han sido significativos, que plantean también contradicciones o falencias desde el punto de vista del desarrollo de la institucionalidad democrática. Y ha habido, no solo desde el punto de vista de la estructura, un cambio significativo en la estructura de comunicación, también en los contenidos. Por primera vez se ha abordado una ley de producción y apoyo a la cinematografía propia, de fomento de la industria audiovisual, de desarrollo de contenidos que mejoren o cualifiquen el sistema de comunicación. En este ámbito hay elementos que han supuesto avances, pero también problemas. Por ejemplo, con la profesionalización de los periodistas ha habido una mejora objetiva de las condiciones sociolaborales reconocidas en la Ley Orgánica de Comunicación, pero por contra, sin embargo, tenemos dificultades por ausencia de política pública en el desarrollo de esa cualificación. Es decir, ha habido una exigencia de certificación de competencias laborales que ha mejorado salarialmente las condiciones de los trabajadores, pero no ha habido una política pública que acompañe. Es más, después de 3 años todavía hay retrasos en la certificación de competencias y ausencia desde el Ministerio de políticas proactivas en esta materia. Igual podríamos hablar de la pluralidad y diversidad de contenidos audiovisuales. Explícitamente la ley establece ciertos lineamientos y principios normativos que la política pública no ha acompañado. No hay un avance significativo en la transición de la TDT, la convergencia digital, ni tampoco un avance representativo en esta materia. Y tiene que ver, en parte, con el ámbito que ha quedado fuera en muchos de los debates en la región, lo apuntaba Damián y coincido en ese punto, que es el debate de las telecomunicaciones, el traslado de UNESCO a la UIT y, en el caso del Plano Nacional, muchas de las competencias asumidas por órganos de telecomunicaciones con una visión, yo diría, ingenieril, mercantil, instrumental, tecnocrática. Por ejemplo, la asignación de frecuencias contemplada en un 34% para los medios comunitarios, en parte se ha dificultado por un proceso de acceso en el concurso marcado por plan de negocio, modelo y estrategia de diseño empresarial que no corresponde a la naturaleza de los medios comunitarios y que ha dificultado el acceso, después de 3 años, a las frecuencias del 74%. Incluso algunos de los representantes de los órganos encargados de evaluar en el procedimiento administrativo de ese área de telecomunicaciones han llegado a afirmar que no hay demanda real y no hay tejido asociativo que justifique el 34% que está aprobado por la Ley Orgánica de Comunicación. Por tanto, ahí tenemos un debate a discutir, creo, significativo desde el punto de vista de la regulación a este respecto. No me voy a detener en la cuestión de la supervisión de contenidos. Si ha lugar, luego podemos señalar algunos casos. Ha habido avances significativos en cuanto a los procedimientos administrativos llevados a cabo, pero sí es un elemento que yo hablaba de la politicidad. Muchos de esos procedimientos han sido, digamos, desarrollados con bastante inconsistencia. Y este es un elemento de que podemos tener marcos normativos excelentes y ejecutores de la política pública nefastos. Es decir, la falencia en la cualificación de los agentes encargados de supervisar, monitorear los medios y sancionar cuando procede, nos plantea un problema en política pública que los que siempre de un enfoque macro o económico-político no hemos abordado, hoy tenemos que abordar, porque los actores que ejecutan la ley, sin duda, influyen significativamente en este ámbito. Yo señalaba lo de la institucionalidad, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, Cordicón, encargado de impulsar esa pedagogía democrática, y la Supercon, de supervisar y sancionar si procede a los medios que incumplen la normativa, no ha sido contemplada con una actividad política desplegada tanto en Arcontel como en Mintel, que siguen manteniendo posiciones, yo diría, bastante retardatarias, que no contemplan el derecho a la comunicación y que suponen un problema objetivo para el desarrollo de la filosofía y principios normativos de la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Qué desafíos yo
rescataría en este ámbito? Muy brevemente. Primero y fundamental, yo creo que no va a haber derecho a la comunicación si no hay una movilización y una defensa que amplíe este derecho. Sin duda en la región ha habido conquistas democráticas, en Ecuador ha habido un avance impensable hace pocos años, relativamente pocos años, pero necesitamos empoderar a las audiencias y generar mayor participación. Si contamos con que el proceso de regulación no ha sido de abajo hacia arriba, minutos, Francisco, como es el caso de algunos países, esto implica que un cambio de gobierno, ya han anticipado que en el debate se va a proponer por parte de la oposición, como ha sucedido en Argentina, la eliminación de la Ley Orgánica de Comunicación, no puede haber institucionalidad sin proceso de movilización. Necesitamos garantizar el desarrollo de los medios comunitarios, ampliando la participación también de medios públicos y, por qué no, de políticas que incluyan estrategias convergentes de medios públicos y medios comunitarios para fortalecer ese sector de la comunicación pública o ciudadana. Y acompañar y fortalecer estos procesos en dos ámbitos. Yo creo que uno de los problemas que tenemos de institucionalidad, lo adelantaba en su intervención Damián, es que justamente estos procesos se dan tarde en un sistema hiperconcentrado de comunicación y hay que recordar que los actores nuevos a los que hacía mención Silvio no son nacionales, son fundamentalmente supranacionales y que en ese contexto regular en el ámbito del Estado-Nación plantea dificultades. Necesitamos una agenda regional de regulación en espacios como UNASUR, CELAT, en espacios supranacionales para garantizar el derecho, porque los actores que hacen esas campañas referidas por Gustavo son actores como el Grupo de Diarios de América o las grandes compañías estadounidenses globales y que no están justamente por el derecho a la comunicación. Por tanto, ahí tenemos una contradicción entre institucionalidad democrática y grupos globales de comunicación que socavan el Estado de Derecho y el derecho a la comunicación en esos avances. Segundo, creo que hay que superar tres males que domina el sistema de comunicación en Chile, en Ecuador, en la mayoría de países. Esas tres M's o males es la necesidad de desmercantilizar, desmonopolizar y desmonitorizar los sistemas de comunicación. Me quedo en este último, el capital financiero. A mi modo de ver, la principal amenaza, tanto en Ecuador como en la mayoría de países de la región, tiene que ver con el capital financiero que tiene una hegemonía en los grupos de telecomunicaciones y, por tanto, en el sistema mediático, y sin ello, sin caer el muro de Wall Street, difícilmente en Chile puede haber un proceso constituyente y el reconocimiento del derecho a la comunicación. De manera muy clara lo señalo porque la política de comunicación debe garantizar ecologías de vida. Y hay una propuesta en el caso ecuatoriano de comunicación para el buen vivir que entra en contradicción con esa lógica, diríamos, capitalista y monopólica, para hacer real un principio básico. Yo creo que la comunicación es un derecho humano fundamental y la comunicología debe ser una ciencia de lo común. Y lo que tenemos que construir en estos países con esa contradicción entre lo local y lo global es justamente ecologías de la comunicación, economía de los bienes comunes en un contexto en el que es difícil garantizarlo y en el que la institucionalidad democrática se ve socavada. Por eso es difícil garantizar en ciclos electorales la continuidad de esos procesos normativos, porque esos actores globales no reconocen, no lo han reconocido antes, no lo han reconocido durante, ni van a reconocer después el derecho a la comunicación. Ahí hay dos lógicas antagónicas que hay que poner en evidencia, sea a través del discurso de reivindicación de la libertad de expresión, sea a través de una política activa y una institucionalidad democrática que debe superar lo nacional para garantizar esos derechos. De otro modo, coincido con Damián, difícilmente se va a garantizar. Ni en Argentina, a pesar de un proceso de movilización fuerte, ni en Ecuador, que tiene una sociedad civil cada vez más consciente del derecho a la comunicación, pero no con esa capacidad de movilización que ha demostrado otros procesos regulatorios de abajo hacia arriba. Muchas gracias.